ponemos en tus manos este estudio y que nos lleve a una experiencia mayor contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues Dios te bendiga esta mañana. Bienvenido. Y antes de comenzar el estudio de hoy, como saben, este mes estamos consagrando nuestras primicias, lo que Dios ponga en tu corazón. Si Dios pone unos días o una semana, 15 días, el mes completo que tú quieras dar a Dios como primicia. La Escritura dice que si las primicias son santas, el resto de la masa también lo es. Y es una manera de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, sobre todo en el área económica, sabiendo que nuestro proveedor es Él. Nuestra provisión no viene del mundo, lo que el mundo puede ofrecernos, sino lo que Dios hace en nuestra vida. Y es por eso que traemos nuestras primicias ante Él. Y la dedicación de esas primicias va a ser, o la oración por esas primicias será el primer domingo de febrero. Es el 2 de febrero y pues es un día de celebración, ¿verdad? Estamos contentos, alegres de poderle dar a Dios estas primicias, de poder tener expectativa de este año que Él nos va a proveer. Y por lo tanto vamos a hacer una rica comida al final. Nos vamos a quedar aquí a comer. Si quieres invitar a alguien, nada más avísanos para poder ver que todos alcancen la comida. Así es que prepárate este próximo 2 de febrero. También vamos a tener una predicación especial, ¿verdad? Que va a ser diferente a las que normalmente hacemos. O sea, va a ser un domingo especial. Así es que prepárate, vente este próximo 2 de febrero, celebremos y gocémonos por la provisión de Dios, por nuestra esperanza en Él, y lo vamos a celebrar juntos en comunión. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Dios se reúne y el pueblo de Dios convive, es algo que a Él le agrada y su unción se derrama sobre nosotros. Amén. Así es que te esperamos próximo 2 de febrero. Bien, vamos a venir a nuestro estudio. Estamos en el 2020, año de la definición, donde estamos definiendo varias áreas de nuestra vida. Hablábamos hace 8 días acerca de hábitos, cosas que tenemos que cambiar en nosotros, que son cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. Entonces hay muchas cosas que vamos a definir, como que las hemos recibido así todo este tiempo, mucho, y ahora llegó el momento de definir, ¿verdad? Darle forma a esa experiencia, conocimiento, estudio que hemos adquirido todo este tiempo. Y hoy te quiero hablar de, antes de darte un ejemplo, cuando una hija quiere algo que su papá le puede dar, pero no le da regularmente, es algo especial. Regularmente la hija va con la mamá, le dice: mamá, convence a mi papá de que me dé tal cosa. A veces las mamás van e interceden por las hijas, pero a veces las mamás dicen: no, pues tú ve y convence a tu papá. Te toca a ti, yo no me voy a meter, así es que tú lo vas a convencer. Y entonces, ¿qué hace la hija? Pues va con el papá, llega muy dulce: papi lindo, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bonito corte te quedó de pelo tienes. Y dice el papá: pues si hace 2 meses me lo corté, no me había dicho nada, pero bueno. Dice: papi, qué lindo estás, qué guapo te ves hoy. Y empieza a decirle cosas muy bonitas. Hoy ese ejercicio te ha funcionado, el que estás haciendo, ya estás adelgazando, estás más musculoso. Dice el papá: pues llevo 5 años sin hacer ejercicio, ¿cómo es que me dice esto? Y empieza a decirle, entonces, ¿qué dice el papá? Esta quiere algo. Y le empieza a abrazar, a besar, a agarrarle el pelo. Dice: papi lindo, hermoso, fíjate que quiero esto. Y ya con tantas cosas tan bonitas, hasta le hizo su desayuno especial, todo
como a él le gusta. ¿Y qué hace el papá? Dice, está bien, hija, lo que quieras te voy a dar. Y el papá cede, entonces finalmente lo convence. Así es el convencimiento. Este año, les decía, es el año de la definición. Y algo que también tenemos que definir es nuestra fe. ¿Qué estás dispuesto a creer este año? ¿Y qué no estás dispuesto a creer? Nosotros de la Escritura, de todo lo que vemos de Dios, hacemos elección y decidimos creer ciertas cosas, otras no las decidimos creer, otras estamos en proceso de creer. Pero la Escritura nos enseña algo importante. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, verso 36, hablando acerca de la fe. Eso es algo importante que nos enseña la Escritura, y no solamente es un pasaje que lo menciona, son varios, pero voy a tomar estos dos solamente. Y ven lo que dice Lucas 1:36, que nuestra fe está puesta en Dios, y el Señor Jesús lo dijo, tened fe en Dios. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a creerle a Dios? ¿Qué vas a creerle a Dios este año en tu vida? Ve lo que dice aquí la Escritura, Lucas 1:36, hablando el ángel a María, lo veíamos en la predicación del mes pasado. Ve lo que le dice la Escritura, lo que dice el ángel a María. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué frase tan fuerte? Yo cuando la oía, la leía en ese tiempo y he estado leyendo la Escritura y la veo constantemente. Esta frase impacta mucho. Nada es imposible para Dios. Cualquier cosa que tú te imagines, nada es imposible que Dios pueda hacer. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible. Y ve lo que el Señor Jesús nos enseña, y vamos ahora a Marcos capítulo 10, verso 27. Y también el Señor Jesús enseñándonos acerca de la fe, de qué es lo que tenemos que creer. Vean lo que les dice aquí a sus discípulos, Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Imagínate, qué impactante. Esa es la fe a la que Dios nos quiere llevar. Nada es imposible para Dios. Para los hombres es imposible. Para la ciencia, para la explicación, para la forma de ver las cosas del mundo, para cómo la gente entiende las cosas, para la circunstancia económica, política del país, para la situación financiera que tienes, para tu edad, para tu físico, para tu familia, etc. Para muchos será imposible. Pero dice el Señor Jesús, lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible, porque no hay nada imposible para Dios. No hay algo que Dios no pueda hacer. El Señor puede hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos. Cualquier petición que tú le hagas a Dios, cualquier cosa que tú te imagines que tú necesitas en tu vida, un milagro, una circunstancia difícil que estás viviendo, para Dios no es imposible resolverlo. Y aún así, aunque nuestra mente dijera, bueno, pero es que este está súper archirre difícil, para Dios es cosa mínima. Ni siquiera nuestra mente, aun con esta frase de decir nada es imposible para Dios, nuestra mente no alcanza a concebir lo omnipotente que es Dios.
No lo podemos imaginar, no lo podemos estructurar en nuestra mente más que simplemente a un nivel humano. Pero hablando de nuestra humanidad, o sea, el poder de Dios es mucho más infinito de lo que tú te puedas imaginar. Pero como nosotros lidiamos con las cosas del mundo y lidiamos con las cosas de la tierra, bueno, Dios nos dice, bueno, pues aún en tus circunstancias muy mínimas y pequeñas, quiero que sepas que no hay nada imposible para mí. Para los hombres sería imposible, pero para mí todo es posible. Has creído muchas cosas, has visto milagros, has visto respuesta a tus peticiones. Tenemos muchos testimonios de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y podemos testificar de su poder. Pero aún hay muchas cosas que te faltan creer. Hay muchas todavía. Hay muchas cosas, hay muchas circunstancias donde Dios quiere mostrar su poder para que tú veas la grandeza de Dios en su vida, en tu vida. Dios es poderoso, inmensamente poderoso, que nuestra mente, te decía, no alcanza a comprenderlo. Y yo creo que hemos estado pues todos estos tiempos, ¿verdad? Te decía, a veces recibimos pues milagros, hacemos peticiones, recibimos todo esto, nuestra fe está como que grandota, pero este año queremos definirla. Entonces es importante que tú definas tu fe este año. ¿Qué vas a creerle a Dios? ¿Qué necesitas creerle a Dios este año en tu vida para que tú puedas enfocarte a creer en ese milagro, en esa circunstancia que tanto requieres tú y tanto requiere tu vida? Entonces llegó el momento de definirla, y a través de esta enseñanza quiero llevarte a que definas un poco más tu fe. Nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿sí o no? A todos lo hemos visto, la Escritura lo dice. Y si alguien te dice, ¿quién creó todo esto? Pues tú dices, Dios, por supuesto, y lo creemos, que Dios creó los cielos y la tierra. Pero es ilógico que tú crees que Dios hizo los cielos y la tierra, este inmenso, vasto, increíble, lleno de planetas, de galaxias, que cuando te pones a ver un poco del universo te quedas sorprendido, mejor cierras el libro porque dices, no, esto es algo incomprensible para mí. Pues Dios hizo ese universo. Y tú, un ser pequeño en la tierra, con un pequeño problema, circunstancia difícil, creíste que Dios hizo los cielos y la tierra, lo crees, pero no crees que Dios puede hacer algo en tu problema. ¿Sí o no? Es ilógico. O sea, sí creo que Dios hizo los cielos y la tierra, pero en ese problema no me puede sacar adelante. Yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, pero no me puede sanar. Yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, pero mi situación económica nunca va a cambiar. Yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, pero pues mis hijos nunca van a cambiar, mi esposo nunca va a cambiar. Entonces, nuestra fe es ilógica, porque creo el gran poder de Dios, pero no creo una cosa pequeña que pueda suceder en mi vida. Nosotros tenemos lógica. No sé si hasta cuando estuviste en la preparatoria o en la vocacional, había una materia que se llamaba lógica. No sé si todavía existe con ese tanto cambio que han hecho ahí en las materias, pero había una clase que se llamaba lógica. ¿En qué te llevaban esa lógica? A que tú tuvieras una lógica, a que tu razonamiento tuviera una lógica. Bueno, si esto pasa, pues lógico va a pasar esto, y entonces va a pasar esto, y el resultado va a ser este. Y siempre te llevaban ciertas circunstancias o asuntos, y tú tenías que encontrarle la lógica a esa circunstancia que te ponían. Entonces, si hay una lógica, nosotros nos manejamos a través de una lógica, un entendimiento de las circunstancias y las cosas. Y sabes que la fe tiene su lógica. Hay una lógica que a veces nosotros no
utilizamos. Hay gente que tal vez no tuvo mucho tiempo para estudiar o estudiantes, ¿verdad? Que cuando pasaba la materia de lógica no les gustaba y se salían de pinta. Y efectivamente no son muy lógicos, ¿verdad? Tú hablas con ellos y dices, oye, pues como que te falta un poco de lógica en este asunto. Obvio que si vas a hacer esto va a pasar esto. Pero hay gente que no usa su lógica en las circunstancias de la vida. Te decía una vez, platicando, estaba en un país en Centroamérica y estábamos evangelizando, y una jovencita estaba platicando con ella y dice, no, pues es que yo salí con mi novio, me hice novia de él y de repente, ¡pum!, quedé embarazada. Dice, pues como que ¡pum!, y ya sucedió, ¿no? O sea, como que su lógica estaba deficiente, pues obvio, ¿verdad? Que hiciste algo para que tú quedaras así, pero ella decía como que ¡pum!, ¡pum!, ¿verdad? Y quedé embarazada. Y a veces pensamos muchas cosas que pasan en nuestra vida y pues ¡pum!, quedé pobre y ¡pum!, pues tuve este conflicto y ¡pum!, y soy pobre y ¡pum!, y todo ¡pum!, ¿no? Y no hay una lógica, eso en el mundo. Bueno, pues la fe también lleva una lógica, porque Dios nos dio una lógica, un entendimiento, y la Escritura nos ayuda a que esa lógica nos lleve a creerle a Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, tu referencia de fe no puede ser el mundo, porque si tú, como dijo el Señor Jesús, para los hombres es imposible. Entonces, si tú quieres entender la fe a través de las físicas, de las matemáticas, de la economía del país, de las circunstancias que hay en tu vida, de muchas otras cosas, pues no vas a poder tener fe, porque la fe de Dios, en Dios, no se entiende a través de las cosas humanas. El hombre lo cree imposible, pero para Dios es imposible. Entonces, ¿quién me va a dar un concepto de fe correcto? Es la Escritura. Para eso me sirve. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que tener lógica en la fe. Entonces, decir, por ejemplo, en el caso que te decía, bueno, si Dios hizo los cielos y la tierra, y te pones a pensar en esos millones de planetas, de galaxias, que el hombre con todos sus aparatos no ha podido llegar al final del universo, dices, bueno, y Dios creó todo esto, entonces, ¿qué? Pues Dios es muy poderoso. O sea, Él hizo todo esto. Y si te ves tú y dices el funcionamiento, cómo funciona tu cuerpo, todo, cómo lo usas, dices, bueno, pues si yo tengo un cuerpo, tengo lógica, tengo mente, tengo entendimiento, tengo sentimientos, y yo no lo hice, o sea, me lo dieron, ahí los tengo. ¿Quién me lo dio? Pues Dios. Entonces, si Dios hizo esto, y yo tengo este pequeño problema en mi vida, que para mí es muy grande, pues Dios sí lo puede hacer, ¿verdad? Dios sí lo puede resolver. Y entonces lo puedes llevar hasta de una manera más particular. Bueno, si Dios hizo esto con Moisés y lo libró de esta manera y pasaron estas plagas en Egipto y dijo todas estas cosas, bueno, pues entonces Dios puede hacer algo conmigo. Y si Dios liberó a Daniel cuando lo echaron ahí a la fosa de los leones y Dios cerró la boca de los leones que estaban bien hambrientos, pero no le pasó nada, toda una noche y Dios lo liberó, y cuando salió él entonces pusieron a los otros y los devoraron luego. Entonces cuando tú empiezas a tener lógica, pero creyendo que esto es un suceso real, porque si crees como ahora muchos en la teología liberal dicen, no, pues es una bonita historia para dar una enseñanza. No, o sea, los milagros de la Biblia son milagros, existieron y fueron reales y Dios los pudo hacer. Todo lo que dice la Escritura. Entonces, cuando tú tomas ese pasaje y lo analizas, dices, wow, Dios hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y ves todos esos milagros, la manera en que Dios defendió a su pueblo, la manera en que los profetas actuaban, el mismo Señor Jesús actuó, los apóstoles. Bueno, cuando tú logras entender eso y lo llevas a una lógica, dices, bueno, pues sí, Dios tiene un poder tan grande que puede hacer todas estas cosas, entonces en mi situación Dios puede hacer algo. Entonces mi lógica
me va a llevar a creerle a Dios. Y ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros le creamos, pero le tienes que pensar. No nada más es, pues yo creo, la fe es ciega. No, la fe no es ciega, la fe es lógica. Pues si Dios hizo esto, entonces obvio que puede hacer esto también. Que el poder de Dios es ilimitado, el poder de Dios es grandioso. Entonces ahí debo llevar mi fe a una lógica. Yo veo dos planos de fe a los que Dios nos quiere llevar. Uno es más sencillo que el otro, pero los dos a nosotros nos cuesta trabajo. El primer plano de nuestra fe son todas las promesas que Dios ha dado. O sea, tú lees la Biblia, tiene más de 3,000 promesas para nosotros, que Dios ya dijo, sí lo voy a hacer contigo, esta es mi promesa, si tú crees, bueno, hay ciertos requisitos, si tú cumples los requisitos que yo te pongo, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué nos cuesta nada más? Leer, Dios dijo esto, que puedo hacer esto en mi vida, si yo hago tal cosa, entonces si yo hago esta cosa, entonces voy a tener este resultado, así de lógico, fácil, sencillo, nos lo pone el Señor. Vamos a segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20, ve lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Todas las promesas de la Biblia ya son un hecho, no es a ver si Dios quiere, a ver si Dios se digna de responderme de esa manera. No, Dios dijo, esto lo voy a hacer, lo prometo. Y ve lo que dice aquí el apóstol Pablo, por eso nos afirma esta circunstancia, según los Corintios 1:20. Porque todas las promesas, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de la Biblia son sí. O sea, no hay ninguna promesa que diga, mira, esta para ti no, nada más para el gordito que ya está atrás. No, estás muy negrito tú, mejor el blanco le voy a contestar. No, ¿verdad? Es para negritos, blancos, gorditos, flacos, todos, para todos nosotros son las promesas de Dios, son para todos. No hay vuelta de hoja, es algo que Dios dijo, es sí y amén. Volviendo al ejemplo de la jovencita, ¿verdad? De modo que cuando un padre tiene un hijo, o deciden los papás tener un hijo, ¿qué deciden? Pues proveerle de todas las cosas, ¿no? De darle sustento, todo lo que él necesita. Pues imagínate que venga la hijita, ay, pues tengo que convencer a mi papá. Papá, mira, lindo papi, hermoso, mira qué guapo te ves, qué bonito corte de pelo. Dame de comer, ya llevo una semana sin comer, ¿sale? Dame algo, ya mi estómago ya no resiste. Dice el papá, bueno, como me caes bien, te voy a dar una comida más y hasta el otro mes te voy a dar de comer. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque esa es una promesa. El padre le tiene que dar de comer a la hija todos los días. Y no hay de que voy a convencer a mi papá que me dé de comer, pues no, le tiene que dar de comer. Le tiene que vestir, le tiene que dar sustento, porque es una promesa. Entonces, en las cosas que Dios ya ha dicho, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente pedirlas. Y sí cumplir con un requisito, ¿verdad? Tengo que hacer, papá y los mamás ponen reglas en la casa para que los hijos las cumplan y entonces el papá les va a dar lo que les ofreció. Entonces hay cosas que Dios ha prometido que nos va a dar si nosotros las cumplimos. Entonces sí tenemos que creer. Créele a Dios las cosas que Él ha dicho que va a hacer. Y esas ya son más de 3,000 promesas que están en la Biblia, que tú tienes que creer. O sea, tú no tienes que decirle, convencer a Dios para que me sane. Ay, Dios, mira, convénceme. Digo, perdón, sáname. Ándale, mira. Y esto viene enfermo. Ándale, Dios, sé bueno conmigo. Hay muchos oran así. ¿Y qué dice la Escritura? El Señor Jesús pagó toda nuestra enfermedad, Señor. Yo te pido que me sanes porque el Señor Jesús pagó en la cruz por mi sanidad. Así es que enfermedad, vete y toma autoridad. ¿Por qué? Porque es su derecho. Pero no, muchos no creen en las promesas de Dios que Dios lo pueda hacer, le andan rogando. Pero son sus promesas y Él dijo que lo va a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera plano de nuestra fe es creer en las promesas. Simplemente son sí y amén en Cristo Jesús, cumple el requisito y lo vas a recibir. Pero hay un segundo plano de nuestra fe, donde yo puedo creer a Dios. Yo puedo creer que Dios puede hacer algo que no esté en la Biblia. Yo puedo creerle a Dios algo que Él no ha prometido.
pero que lo puede hacer, porque Él es poderoso. Hay muchas cosas que Dios puede hacer que la Biblia no menciona y que Dios no ha prometido, pero lo puede hacer. Un ejemplo de eso es el Señor Jesús. Él hizo muchas cosas que no estaban prometidas en el Antiguo Testamento. Cuando dijo Dios, cuando tomes el agua, yo la voy a convertir en vino? ¿Es alguna promesa? ¿Hay alguna promesa en el Antiguo Testamento de que tú tocarás el agua, le vas a hablar y se va a convertir en vino? No es una promesa. Pero el Señor Jesús lo hizo. Y cambió el agua en vino. Multiplicar la comida. ¿Alguna vez has leído en el Antiguo Testamento y tú tomarás tu pizza y orarás por ella y serán 50 pizzas? Esa es la promesa. Pues nos ahorraron mucho dinero, ¿verdad? Todos los días compraré poquito y lo multiplico, pero no es una promesa, pero Dios lo puede hacer. Y al Señor Jesús le dieron unos pocos panes y unos pocos peces y los multiplicó y alimentó a 5,000 2 veces. Cuando Dios ha dicho, y vas a detener al viento, le hablarás al viento y cambiará de dirección. ¿Hay alguna promesa en el Antiguo Testamento? No. Mas sin embargo el Señor Jesús, ¿qué hizo? Detuvo el viento. Dijo, viento, cállate, y el viento se cayó. Secó una higuera, hay una promesa, y secará las higueras y las plantas que no te gustan, les vas a decir, les vas a secar y se van a morir. ¿Hay alguna promesa así? Pero el Señor Jesús lo hizo. No vas a producir fruto otra vez, y la planta se secó. Y vas a resucitar muertos de 4 días de apestados. No lo dice, va la Biblia. Del Antiguo Testamento, el Señor Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Echar fuera demonios, ¿hay alguna promesa en el Antiguo? Cuando el Señor Jesús actuó, no hay, echarás fuera demonios. Eso después nos da la promesa el Señor Jesús. Y sin embargo el Señor Jesús lo hizo, sanar enfermos tampoco. Entonces, el Señor Jesús hizo muchas cosas que no estaban prometidas en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que Dios no ha prometido, pero que las puede hacer en tu vida. Y lo único que tú tienes que recordar es esto: nada es imposible para Dios. Nada. En la situación que tú me digas, lo más difícil, fíjate, en el Antiguo Testamento tampoco era promesa, dice, y va a regresar la sombra. O sea, fíjate, que regrese la sombra. Ponte a estudiar un poco de ciencia y dirás, pues era para que la tierra hubiera explotado, ¿no? Porque se regresaba de su dirección y se vuelve para atrás, era para que la tierra se hubiera hecho añicos, pero no, y la sombra se regresó. O sea, nada es imposible para Dios. Dios dividió el mar, y ahí pasó en seco el pueblo de Israel. Todo eso, claro que Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Eso es lo que tú tienes que creer. Nada, absolutamente nada es imposible que Dios pueda hacer. Entonces, en tu situación, en el problema que tienes, en la dificultad que tienes, ¿qué te puedo decir? Nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Él puede hacer en tu situación lo que Él quiera. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. Pero ¿qué es nuestro problema? Decimos, en mi caso no. En mi situación no. Está muy difícil. Está muy complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las promesas que ya están, pues cumple lo que tienes que hacer para que recibas esa promesa. Pero en estas cosas que no hay promesa, sino simplemente es algo que tú deseas, vuelvo al caso de la hija. Convence a papá. Convence a Dios de que lo haga en tu vida. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y hay manera de convencer a Dios. Tú puedes convencer a Dios de que haga algo en tu vida que no ha prometido. El papá no le dijo a la hija cuando nació, hija, y cuando crezcas te voy a comprar un carro del año. Esa es mi promesa, por eso te voy a tener. No. Pero llega la hija y a cierta edad lo convence y le compra el carro del año. ¿Es posible convencer a papá? Sí. Puedes convencer a Dios
de que haga algo que no ha prometido en la Biblia en tu vida. Sí se puede. Mira, Moisés, en Éxodo 32 dice que Moisés convenció a Dios para no destruir al pueblo. Dios dijo, ya lo voy a destruir, ya me hartó este pueblo, bola de rebeldes. Hazte un lado, Moisés, de ti voy a hacer una gran nación y a todos los hombres voy a destruir. Y se pone Moisés, no, papá, no. Yo sé que tu voluntad, si tú quieres hacer algo, nadie puede decirte nada, tú eres soberano para hacer todas las cosas. Pero entonces empezó a hablar con Dios y tocó su misericordia para que no destruyera al pueblo. Y me gusta la frase que dice, Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a ese pueblo y no lo hizo. Fíjate, o sea, Moisés cambió la opinión de Dios, porque era muy especial Moisés para Dios, era un hijo, trataba de una manera especial. Otro caso, el rey Ezequías. Le dice Dios al profeta Isaías, vete con el rey Ezequías y dile que se prepare porque ya se va a morir. Ya llega, bueno, Isaías llega con el rey, mira, pues te tengo malas noticias, pero dice el Señor que pues te vas a morir. Así es que prepara tus cositas, yo creo que unas 2 horas tienes y te vas a morir. Ya se va Isaías, dice que el rey se volteó y buscó a Dios y empezó a hablar con Dios y tocó su misericordia nuevamente. Y dice que todavía no salía del castillo. Isaías se le dice, mira, este hijo ya me convenció. Regrésate y dile que le doy 15 años más de vida. Fíjate, cambió otra vez la opinión de Dios. Le dieron 15 años más de vida. Dice la Escritura que Dios determina el día de nuestra muerte, ya está determinado. Pero Ezequías logró convencer a Dios para que le dieran 15 años más de vida. Eso es lo que puede hacer un hijo convenciendo al padre. Otra circunstancia que tenemos en 2 Samuel 24 es cuando David, después de un gran pecado que comete de censar al pueblo, Dios se enoja con él y dice, bueno, a ver, ¿qué quieres? Le da 3 opciones. Y David dice, no, pues tú eres un Dios de misericordia, mejor opto porque tú tomes la decisión y no mis enemigos no se van a arrepentir, tú sí puedes cambiar. David sabía, imagínate, David entendía que Dios podía cambiar de opinión en su caso. Y entonces, no, Dios, tú castígame. Y empezó la mortandad, dice la Escritura que empezó el ángel ahí a matar gente. Y entonces David le dice, Dios, no, ya no mates a la gente. O sea, intercedió, vino el hijo a convencer al papá. Por favor, no, Dios, el responsable soy yo, no ellos. El que pecó soy yo, no ellos. No los destruyas más. Y dice que Dios le dijo al ángel, detente. Y otra vez usa la expresión, se arrepintió Dios del mal que estaba haciendo y detuvo al ángel. O sea, nosotros podemos convencer a Dios de algo. Tú puedes convencer a Dios porque eres su hijo. Al Dios que puede hacer todas las cosas. Al Dios que nada le es imposible. A ese Dios tú puedes convencerlo de que haga algo en tu vida que no ha prometido. Y no sé, pero tú lo tienes que convencer. Por supuesto, Dios nunca va a hacer algo que sea pecado, ¿verdad? No va a decir, Señor, mira, dame 10 mujeres. Pues no, ni se lo pidas. Me refiero a cosas lógicas, cosas honestas y limpias y poderosas que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, puedes convencer a Dios, pero ¿sabes? Para convencer a Dios, primero tienes que creer que Dios lo puede hacer, si no, no lo vas a convencer. Volviendo al ejemplo de la hija, si la hija dice, mi papá gana un sueldo de 10,000 pesos y le voy a pedir un Ferrari, pues dices, pues no más no, ¿verdad? Pues, con un sueldo de 10, pues no me va a comprar un Ferrari, apenas voy a ir, papá, a comprarme una bici. Es todo lo que puedo pedir, porque
tú vas a pedir de acuerdo a tu fe. Tú lo vas a convencer a tu padre de algo que sabes que tu papá te puede dar. Si no te lo puede dar, pues ni siquiera se lo pides. ¿Por qué no hemos pedido? Porque no creemos. ¿Por qué no le has pedido muchas cosas a Dios que Él puede hacer? Porque no crees que Dios lo pueda hacer. Por eso no lo pides. Por eso no está en tu lista. ¿Para qué lo pido? No creo que suceda. Cuando dices no creo, pues no tienes fe. No creo es no tener fe. No creo que esto pase. Entonces tú tienes que primero creer. Creer que Dios, o sea, tu lógica, que te decía al principio, tienes que tener una lógica que pueda llevarte a una convicción en tu corazón de que Dios puede hacer algo. Y eso lo puedes basar en todos los ejemplos que hay en la Biblia. Eso lo puedes hacer. Entonces tienes que creerle primero a Dios. Y después, si es una promesa que Dios ya hizo, pues cumple lo que dice y la vas a recibir. No hay vuelta de hoja. Es un hecho. Pero si es algo que no dice la Biblia, que no ha prometido Dios, pero tú lo quieres en tu vida, pues convence a Dios. Convéncelo de que eso puede hacer Dios en tu vida. ¿Cómo puedes convencer a Dios? ¿Saben cómo convence a Dios? Y ahí lo dice la Escritura. ¿Sabes? Tú ves todos los pasajes de hombres y mujeres especiales para Dios. Hicieron algo. Tenían una actitud hacia Dios muy especial. Por ejemplo, ese caso que tenemos de Job, Noé y Daniel, cuando dice, miren, si alguien se quiere justificar y esta ciudad se quiere justificar, los únicos tres que quedan son estos tres. Los demás se mueren, hasta los hijos de ellos se morirían. Porque ellos eran muy especiales. Y ya si tú ves lo que hizo Job, lo que hizo Noé, lo que hizo Daniel, pues hicieron algo muy fuerte hacia Dios. Eran hijos buenos, hijos que amaban a Dios, hijos que obedecían a Dios, hijos que le creían a Dios. Y entonces, pues le agradaban. Tú vas a convencer cuando tú agradas. Entonces, ¿qué estás haciendo para agradar a Dios? Fíjate, el primer punto dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que necesitas es creerle que Dios lo puede hacer. Es como el papá le dice a la hija, hija, te voy a comprar un carro. Ay, papá, con tu sueldo, olvídalo. ¿A qué sentiría el padre? Tú no sabes qué hizo tu papá para juntar y si te está prometiendo es que lo va a hacer, pero dice, ay, papá, con tu sueldo, olvídalo. ¿Qué sentiría el padre? Es horrible, ¿no? Pues, ¿cómo mi hija me habla así? Todavía que estoy bien emocionado en comprarle su carro. Eso es lo que Dios siente cuando dice, ay, Dios, tú no puedes hacer eso. Ay, Dios, no, eso no. O sea, ¿qué siente Dios cuando tú dices, no, tú no puedes hacer eso, Dios, olvídalo? Así le decimos a Dios, al Dios que puede hacer todas las cosas. ¿Por qué no mejor edificas tu fe? Algo que le agrada a Dios es que tú le creas. Es el primer requisito. Mira, Dios, yo creo que hiciste los cielos y la tierra. Yo lo creo con todo mi corazón. Por supuesto, este universo no se pudo haber hecho de la nada. Tú me creaste, tú me formaste, yo me veo quién soy, lo que soy, cómo pienso, cómo siento, cómo existo. Por supuesto que tú me diste la existencia, tú me hiciste el favor de existir. Y aquí estoy. Lo creo, Señor, creo que eres todopoderoso. Creo en tu salvación, creo en tu sacrificio, Señor Jesús. Creo que en tu nombre se puede echar fuera demonios, lo creo. Eso le agrada a Dios. Cuando tú dices, te creo, Dios, creo en lo que tú dices. Cuando leo algo en la Escritura dices, wow, esto está imposible, pero lo creo. A mi mente es imposible de creer, a la ciencia le es imposible de creer, pero yo creo que tu poder es tan grande que puedes hacer estas cosas y más. ¿Y qué dice Dios? Wow, este hijo me cree. Le agrada a Dios. Y después, ¿qué vas a hacer? Pues yo, Señor, creo esto en mi vida. Yo creo que tú puedes hacer esto en mi vida. Y empiezas, Dios, mira, Señor, poderoso, grande. Vienes primero, ¿cómo? Lo alabas. ¿Qué es la alabanza?
es el exaltamiento de los atributos de alguien. Es como cuando la hija le dice al papi, papi, qué guapo estás, qué joven te ves, hasta pareces mi hermano. ¿Sabes? Una amiga me confundió, me dijo que si eras mi novio. ¿Cómo se siente el papá? Lo inflas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se siente bien, lo estás alabando. No, papá, eres súper inteligente, wow. ¿De dónde sacaste tanta inteligencia? Einstein se queda corto. Tu nombre debe estar arriba al del de él, porque eres súper inteligente. La manera en que respondes, wow. ¿Qué hace el papá? No cabe por la puerta ya cuando sale. Rómpame la puerta porque ya no quepo. Está inflado. ¿Por qué? Porque lo está alabando. La alabanza es algo que nos gusta. ¿Sabes? A Dios le gusta que lo alabes. ¿Y qué es alabanza? Es eso. No es de que cantes, maravilloso Dios, poderoso Dios, grande Dios. Maravilloso. Ya. Ya alabé a Dios. No, alabanza es del corazón. Dios, me impresiona, Dios, eres enorme. Cuando de repente ves las estrellas y dices, wow, todo eso lo hiciste. Ve los salmos. Eso es lo que hace David con Dios. Wow, Dios, que los cielos impresionan. O sea, lo que hiciste en esta tierra, wow, cómo me formaste. Empieza a exaltar a Dios cuando se asombra de todo lo que existe a su alrededor. Eso le agrada. Alabanza. La alabanza no es la música. Tú puedes alabar a Dios con tus palabras, o lo puedes alabar con música, pero lo importante es la alabanza. Tus acciones también demuestran que le crees. Señor, por amor a ti no lo voy a hacer, porque te amo, porque te quiero. Vete cuando la hija, papá, mira, mi novio me invitó a irme al hotel con él, pero te amo, Padre, y tú me has dado una gran educación. Yo no te quise traicionar. Y sabes qué, ganas no me faltaron, pero por amor a ti no lo hice. ¿Qué siente el papá? Wow, qué bárbaro. O sea, se goza el padre, porque por una acción. O cuando le dice, papá, mira, siéntate, te voy a sobar los pies, porque has trabajado tanto por mí, haces tanto por mí, tantas cosas, déjame sobarte los pies. ¿Qué sentirá esa hija, ese padre? Son acciones. Tus acciones también glorifican a Dios. ¿Qué haces para agradar a Dios? Ver la tele, Señor, voy a ver esta serie de 18 horas por amor a ti, de Netflix. Ahí voy a estar. Mira cuánto te amo. Wow, está buena la serie. Esa es una acción que glorifica a Dios. ¿Qué acciones haces que glorifican a Dios? ¿Qué acciones haces que alcancen su amor, que alcancen su misericordia, para que Dios extienda su gracia sobre ti y te dé algo que tú le pides? ¿Qué hizo Esther, verdad, cuando quiso convencer al rey? Hizo cosas, acciones, le hizo una buena comida, se vistió muy guapa, le habló con todo respeto, lo honró, habló bien de él. Y el rey le dijo, sal, te pido lo que quieras, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Qué haces tú para convencer a Dios? O tú, Señor, me lo merezco, dame esto, mira cómo me tienes. Yo que soy tan fiel en la iglesia, yo que voy todos los domingos, ya merezco algo, ¿no? O sea, sí vas a convencer a Dios, honrándolo con tus acciones, con tu amor, con tu misericordia. Convence a Dios. Hermano, hijo, un Dios convencido, ¿qué no hará en tu vida? Que lo convenza tu alabanza, tu fe y tus acciones. ¿Qué no hará Dios contigo? 2020, el año de definir nuestra fe. ¿Qué estás dispuesto a creerle a Dios en tu vida? ¿Qué crees que Dios pueda hacer este 2020 en tu vida? Realmente tú lo puedes contestar. ¿Qué crees acerca del trabajo, de la salud, acerca de lo que sea? ¿Qué podrá hacer Dios en tu vida? Jesús dijo, para Dios nada es imposible. Para los hombres sí, pero para Dios
nada es imposible, pero tienes que en muchas cosas convencer a Dios y en otras pues actuar en obediencia para que Él te lo dé. Define tu fe. Aquí está, porque tú dices, ya yo le creo a Dios. Es muy fácil decir, yo le creo todo a Dios. Pero decide, haz una lista. Señor, este año decido creer en este milagro. Decido creer en esto en mi salud. Decido creer en esto en mi familia. Porque tú lo has prometido y basas y haces tu lógica. Mira, si pasó esto y esto, hiciste esto con María, hiciste esto con Moisés, hiciste esto con Pablo, entonces conmigo puede ser esto. O sea, saca la lógica del milagro, de tu petición, de tu fe. Entonces dices, sí, claro, yo creo. Y decido creer que este año va a pasar esto y esto en mi vida porque tú eres un Dios poderoso que lo puede hacer. Y si no lo has prometido, aquí estoy para convencerte. Aquí está mi alabanza, mis obras, mis acciones, mi amor por ti, mis palabras hacia ti, mi servicio a ti. Y verás si no convences a Dios. Define tu fe en Dios. Inclina tu rostro un momento. 2020, año de la definición. ¿Qué vas a creer este año? ¿Qué le vas a creer a Dios? Yo te sugiero algo, hermano, haz una lista, pero llevando una lógica. Dile, Señor, he llegado al razonamiento a través de tu palabra. He llegado a la lógica a través de tu palabra de que tú, Dios poderoso, puedes hacer esto en mi vida. Y Él lo va a hacer. Cierra tus ojos. ¿Qué es? ¿Qué necesitas creerle a Dios? El Señor Jesús dijo eso. Para el hombre es imposible. Todo el mundo te dice que es imposible. Todo el mundo te dice que está difícil. Lees las noticias y peor dices, esto está muy difícil. Te pones en las redes y confirmas que está súper imposible. Y todo el mundo dice que es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Lo que te imagines, Dios puede hacer lo que quiera. Por eso, cuando tú lees la Biblia, ves la grandeza de Dios y en verdad ves que Dios es un Dios que puede hacer lo imposible para el hombre. Ve todos esos milagros que Dios ha hecho en la Escritura, son reales. Todo eso que Dios dijo es real. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Pero con fe puedes convencer a Dios de que haga algo. Puedes hacer que Dios cambie de opinión, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué esperas este año? ¿Qué esperas de Dios? Señor Jesús, tu vida nos enseñó a creer al Padre. Tú veniste a esta tierra y nos dijiste que nuestra fe y nuestra esperanza estuviera en Dios, en nuestro Padre, en tu Padre. Y nos dijiste que nada es imposible para Él, en términos humanos. Todo es posible. En la misma creación, en el infinito, todo es posible para ti. Pero en la tierra, en mi vida, el milagro que yo requiero en mi vida es posible para ti. Tú lo puedes hacer. Lo que yo necesito, tú lo puedes hacer. Y si algo te agrada, es nuestra fe. Espíritu Santo, ayúdanos a encontrar la lógica de la fe a través de la Escritura hasta el punto que nuestro corazón sea convencido de algo que tú puedes hacer y entonces pedirte que lo hagas. Convencerte con nuestras acciones,
con nuestro amor, con nuestra pasión por ti, de lo que eres tú. Eres el Dios de lo imposible para el hombre. Nada es imposible para ti. Nada. En mi vida, nada es imposible para ti. En mi economía, nada es imposible para ti. En mi salud, nada es imposible para ti. Nada es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti no. Ayúdanos, Espíritu Santo, a creer, para pedir y entonces recibir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pues el Señor nuevamente nos ha recordado que la fe es vital en nuestras vidas y no queremos que te vayas de este lugar sin antes creer en Dios. Si tú vienes por primera vez, la palabra dice que debes confesarle con tu boca y creer en tu corazón que hay un Dios. En esta mañana habrá alguien que